Hi guys, welcome to other video. Today we are going to start with the topics for the first trimester, right? Muy bien chicos, hoy es septiembre, bueno, todo este mes ha sido septiembre obviamente, pero en esta semana vamos a estar celebrando el Día de la Independencia. Por eso todos los márgenes de nuestra diapositiva de hoy van a ser alusivos al 15 de septiembre. Entonces, como ya se los dije, vamos a iniciar con los temas de el primer trimestre, ¿sí? Para poner mucha atención. Yo sé que a lo mejor ya han visto estos temas, pero no quiero que lo vean como review, quiero que lo vean como un tema nuevo. Por si no lo recuerdan en su totalidad, lo refuercen ahorita, ¿sí? Muy bien. Let's start with the verb to be, ¿sí? Vamos a ver el verbo to be, ¿sí? Y con la primera diapositiva, que es esta, vamos a ver cuáles son los usos del verbo to be. The uses, y puede decirse un poquito la definición, ¿sí? Uses. Nosotros utilizamos el verbo to be para diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, mood. ¿Qué quiere decir con mood? Quiere decir con estado de ánimo. Por ejemplo, I am good, quiere decir que yo estoy bien. I am fine también. I'm angry, sí, quiere decir que estoy enojada. Sí, entonces para establecer nuestro estado de humor, nosotros utilizamos el verbo to be. Profession, ¿cómo que profession? Para decir que soy. I am a teacher, yo soy una maestra. You are a student, tú eres un estudiante. Entonces, con eso nosotros queremos dar a entender nuestra profesión. Si yo me dedicara a otra cosa, pues yo diría, por ejemplo, I am a doctor o I am a secretary, I am a nurse, ¿sí? Dependiendo de nuestra profesión, y para eso nosotros utilizamos el verbo to be, ¿sí? El verbo to be. Existence o identity, como que para identificarme, I am Isabel, sí, ese es quien soy yo. Tú probablemente tengas otro nombre, pero cuando te presentas, tú dices tu nombre y lo dices utilizando el verbo to be, ¿sí? Para decir tu edad, age, I am 23 years old, sí es un ejemplo. No, nosotros no podemos decir I have, sino porque have es de tener algo. Por ejemplo, I have my cell phone, ¿sí? No es lo mismo con la edad, no lo podemos decir así. Entonces, para decir la edad que tenemos, nosotros utilizamos el verbo to be, I am, y luego la edad que tiene, ¿sí? Size, por ejemplo, para decir nuestro tamaño, nuestra talla, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir I am tall, I am short, I am thin, sí, de que soy delgadita o soy alta, sí, para decir nuestra talla, nuestra complexión. ¿Para qué otra cosa utilizamos el verbo to be? Para nuestro origen, ¿sí? De dónde venimos o de dónde somos. I am Mexican, ¿sí? Entonces, todas las nacionalidades de las personas utilizamos el verbo to be para decir de dónde venimos, ¿sí? Y para decir color, ¿sí? Por ejemplo, I am brunette, pero a lo que me refiero es que con el verbo to be no solamente hablamos de yo como pronombre, ¿sí? Utilizamos él o ella o eso. Entonces, para describir los colores de las cosas, por ejemplo, my cell phone is black, nosotros utilizamos el verbo to be. Por eso lo agregué ahí. Muy bien. Pero para hacer usos del verbo to be tenemos que ver un poquito de gramática, ¿sí? Por ejemplo, hay varias formas de utilizar la gramática y es viendo oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas. Sí, esas son las principales que vamos a ver en esta clase. Tenemos oraciones afirmativas, cómo realizarlas, ¿sí? Ya vimos que el verbo to be se utiliza con los diferentes pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? I, you, he, she, it, we, you and they. Sí, esos son nuestros pronombres. Y con cada uno de ellos utilizamos diferentes. Solamente hay 3 verbos to be, sí, que son am, are and is. Y nosotros lo utilizamos con estos de aquí, por ejemplo, en la de, para decir yo, I am, utilizo el am. Para you es are. Para los de tercera persona, third person, que son he, she and it, que quieren decir él, ella y eso, respectivamente, utilizamos es. Y con we, you and they utilizamos are, ¿sí? Y hay una forma de hacerlos más cortitos, ¿sí? Que sería am, your, his, she's,
its, your, where, and there, ¿sí? Nada más le ponemos una apóstrofe y luego le ponemos la RE. En el caso de los de tercera persona que son con is, es una apóstrofe y una S. Y con el am es un apóstrofe y una M. ¿En qué tipo de situaciones lo utilizamos? Bueno, ya lo dijimos al principio con sus usos. Y aquí les puse 3 ejemplos. Por ejemplo, it is a bunny. Este es un conejo, ¿sí? Entonces, para decir lo que es, nosotros utilizamos el verbo to be. It is a bunny. Cuando hay muchas personas, ¿sí? Hay que tener claro eso. No, este no es un review, estamos viendo un tema nuevo, así que ya deberían de saber qué significa cada uno. Entonces, esos son they, porque significa ellos. They are football, soccer players, ¿sí? Entonces, acá tenemos el tercer ejemplo, como él es hombre, es he, y he is a singer, ¿sí? En nuestro tercer ejemplo. En negativas, ya vimos las afirmativas, pero ¿en qué situaciones utilizamos las negativas? Cuando las cosas no son, cuando no somos de cierta forma, cuando no estamos de cierta forma, cuando no somos unas personas, cuando no tenemos cierta edad, ¿sí? Para decir de lo afirmativo para negarlo, ¿sí? Entonces, en tercera persona lo recalco mucho porque es más sencillo identificarlos así. Solamente los que son en tercera persona utilizan is, ¿sí? Con los demás, a excepción del I, son con are, ¿sí? ¿Y cómo los anotaríamos? Sería I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not, ¿sí? Son ejemplos de cómo utilizarlos, ¿sí? Y acá por el otro lado tenemos su contracción. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, and they aren't. Aquí les puse unos ejemplos. Por ejemplo, vemos esta pelota. ¿De qué color es? The ball is green. Entonces no podemos decir que sea de otro color porque nosotros lo vemos verde. Entonces, the ball isn't red. No, no es rojo. It is green. ¿Sí? Por ejemplo, esta persona la vemos aquí. ¿Cómo está? He is angry, right? Entonces esa persona está enojada. Entonces no podemos decir que la persona está feliz. Por eso aquí pusimos he is not happy. No está feliz, está enojada. Y vemos aquí a dos personas que están enojadas entre sí. Entonces podemos inferir que esas personas no son amigas. Entonces, we are not friends, ¿sí? Nosotros no somos amigas, es un ejemplo, ¿sí? Entonces ya vimos la afirmativa en la diapositiva pasada, en esta de acá, para decir las cosas que sí son, su origen, podemos decir nuestra edad, podemos decir todo lo que vimos aquí. Pero en esta de acá vimos las cosas que no, ¿sí? Si nosotros queremos decir que no somos mexicanos, que somos de otra nacionalidad, si queremos decir que no tenemos cierta edad, si queremos por ejemplo, decir que no somos altos, que somos chaparritos, bueno, un ejemplo, nosotros utilizamos el verbo to be en forma negativa. Y para hacer preguntas, ¿cómo que para hacer preguntas? Por ejemplo, para preguntarle a alguien, ¿estás bien? ¿Are you okay? ¿Sí? Nosotros utilizamos la forma de question. Aquí cambia un poquito la cosa. Cuando nosotros realizamos una pregunta, siempre vamos a empezar, en este caso, con nuestro verbo to be, que viene siendo am, are o is. Los ponemos al principio, ¿sí? Y utilizando lo normal. Recuerden que el am solamente se utiliza con I, am I. El are se utiliza con you, we, and they. Are you, are we o are they, ¿sí? Y el is se utiliza solamente con los de third person, de tercera persona. Is he, is she, and is it, ¿sí? Recordemos que ustedes ya deberían de saber qué significa cada uno de estos porque están en second grade, están en segundo grado. Por eso estoy viendo esto a modo de un poquito más rápido, más ágil, para que extiendan un poquito más su vocabulario. Y lo comprendan mejor si les quedó alguna que otra lagunita, ¿sí? Entonces tenemos aquí, are you okay? Nosotros preguntamos, ¿estás bien? Y una forma de contestar es, yes, I'm fine, o no, I'm not, I'm hungry, ¿sí? Es un ejemplo. Is he Robert? ¿Él es Roberto? ¿O él es Robert? No, he isn't. He is Daniel, un ejemplo, ¿sí?
Entonces, esta es la forma en la que se debe de contestar yes, no, y dependiendo de lo que contestemos, vamos a escribirle ahí, ¿sí? Is it your car? ¿Ese es tu carro? Yes, it is. Sí, sí es. O puedes contestar, no, it isn't. My car is other, ¿sí? Mi carro es otro. Otra pregunta podría ser, ¿Are they your cousins? ¿Ellos son tus primos? Puedes decir, yes, they are my cousins from Canada, un ejemplo. O no, they are not my cousins, they are my sisters, un ejemplo, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros utilizamos las preguntas. O preguntas sencillas, pero hay otro tipo de preguntas. ¿Cuáles son? Las WH questions, que son las que más se utilizan con el verbo to be normalmente. ¿Por qué? Porque como en una oración o en una conversación o cuando nos estamos llegando a un círculo nuevo de amigos, nosotros siempre vamos a preguntar las cosas más sencillas de quién eres y todo eso. Entonces, tenemos que tener claros cuáles son los WH questions. ¿Por qué se llaman WH questions? Porque la mayoría empiezan con una W y una H, a excepción de how, pero dentro de él tiene una W y una H. Y nos permite saber lo siguiente: who, quién, what, what y which están enfocados casi a lo mismo, como que quién o cuáles, ¿sí? When, de cuándo, where, de dónde, y how, de cómo, ¿sí? Y why, por último, por qué, ¿sí? Entonces, sí son muy útiles los WH questions porque nos da una atmósfera más específica. Hacemos preguntas específicas, ¿sí? Aquí les puse varios ejemplos. Si quieres saber quién es alguien, nosotros podemos preguntar who is he o who is she, ¿sí? De quién es él, quién es ella. Y ya la respuesta de la persona. Nos pueden contestar, he's my cousin, he's my dad, he's my best friend, he's my boyfriend. Sí, si alguien te pregunta, why are you here? ¿Qué estás haciendo aquí? No, ¿por qué estás aquí? Es mejor la pregunta. ¿Por qué? Porque eso significa why. ¿Por qué estás aquí? Puedes decir because. Cuando nos preguntan con why, siempre contestamos con un because, ¿sí? Porque nos preguntan por qué estás aquí, nosotros vamos a contestar por qué, ¿sí? Puedes decir because this is my house, porque esta es mi casa, because I study here, porque estudio aquí, ¿sí? Dependiendo del ambiente o del contexto que te pregunten. How are you? Es la más común, chicos. ¿Cómo estás? Aquí tenemos el how. How are you? Tú puedes contestar I'm fine, thanks. I don't feel good, no me siento bien. ¿En qué otra es muy común encontrar el how? El how es muy común encontrarla cuando te preguntan tu edad. How old are you? ¿Sí? ¿Qué edad tienes? En eso también podemos encontrar el how. What is it? Es otra forma de utilizar el what de ¿qué es eso? Puedo decir this is my cell phone, o this is soup, o this is my water. Sí, un ejemplo. Es para preguntar qué es eso. ¿Sí? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es otra forma de utilizar el WH question de when, ¿sí? ¿Cuándo es tu cumpleaños? O when do you live? ¿Dónde vives? Pero eso ya es otra gramática que vamos a ver más adelante. Which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Sí? También es una, o which is your favorite TV program? ¿Sí? Es un WH question. Y por último, where are you? ¿Dónde estás? ¿Sí? Puedes decir, I am in my house. Por ejemplo, si estás hablando por teléfono y alguien te pregunta, where are you? Puedes decir, estoy en mi casa, estoy en la escuela, ¿sí? Y eso quiere decir dónde. Entonces, lo más importante para tener claro cómo utilizar las WH questions es el saber qué significa cada una, ¿sí? Entonces, con que tengas eso clarito, ya puedes utilizar mejor las WH questions para utilizar la gramática del verbo to be. Muy bien. Activity. ¿Qué vamos a hacer de actividad? Muy bien, les voy a explicar este pequeño ejercicio. Ojo, este es el exercise number 1. El exercise number 2 se va a subir a la página de Classroom para que todos pongan atención, la descarguen y la contesten completa. Esta es solamente la primera parte, ¿sí? Entonces,
Use the correct verb to be to complete the following sentences. Recuerden que hay 3 verb to be, que son am, are, and is, ¿sí? Entonces ustedes tienen que utilizar el correcto para contestar estas oraciones. Una keyword o una forma de saber cómo contestar esta actividad es, recuerden que dependiendo del pronombre que tengamos en nuestra oración, ¿cuáles son los pronombres? I, he, she, it, we, they, ¿sí? Dependiendo del pronombre que utilicemos, es el verbo to be que vamos a utilizar. Entonces, regresen al video si todavía no se lo saben para que lo completen. Les puse unas imágenes de apoyo, son importantes para saber si las oraciones van a ser negativas o positivas. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera, I, espacio, happy. Aquí les puse esta imagen de que vamos a indagar, ¿esta persona se ve feliz o se ve contenta? Recordemos que happy significa feliz. Entonces, si vemos que esta persona está feliz, le ponemos am. I am happy. Si esta persona está enojada, entonces quiere decir que I am not happy. Y va a pasar lo mismo que con las otras oraciones. La de you espacio skirt es esta imagen de aquí. He espacio small es esta imagen de aquí. He espacio surprise es esta de acá. It espacio red es esta foto de aquí. We espacio young es esta de acá. You espacio tall es la de aquí. And the dog espacio black es esta de acá. Entonces, depende de cómo esté la imagen, hay que observarla para contestar correctamente a las oraciones, ¿sí? Recuerden que la actividad no está completa, tienen que descargarla de Classroom para poderla contestar. Entonces, les dejo el video para que repasen. Este es el topic verb to be. Y esperen indicaciones, chicos, porque en esta semana se va a subir el examen diagnóstico para que lo contesten, ¿sí? Entonces, esto sería todo. Bye, guys. I hope you have a nice day and viva México.